Buenos y santos días les dé Dios, mis queridos hermanos. Les saludamos con alegría esta mañana de sábado de la primera semana de Cuaresma. Bueno, es el segundo sábado, aunque es de la primera semana. Recordará usted que la semana pasada fue sábado después de ceniza, pero ya estábamos en Cuaresma. Sin embargo, pues las lecturas del día de hoy nos recuerdan que es dichoso aquel que cumple la voluntad del Señor. Enviamos un cariñoso saludo a Noemí, quien hace equipo con nosotros cada semana para que este programa llegue hasta usted de la mejor manera posible. Y para iniciar nuestro programa de hoy, le voy a pedir a Fabián que nos ayude con la oración que nos pone en sintonía con lo que el Señor nos quiere compartir. Adelante, Fabián. Gracias, Jorge. Conviértenos a ti, Dios Salvador nuestro, y ayúdanos a progresar en el conocimiento de tu palabra, para que así la celebración de esta Cuaresma dé en nosotros fruto abundante. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias, Fabián. Bueno, mis queridos radioescuchas, empezamos con nuestro programa, damos entrada a nuestra primera sección, sí que es Introducción a la Biblia con nuestro compañero Luis Romero. El agente de pastoral es alguien capaz de trabajar junto con otros. Eso nos dice José Bortolini en su libro Cómo leer la primera carta de Tesalonicenses, mi querido hermano. Y por cierto, es un libro en el que me voy a basar hoy también, aparte de la Biblia, me basaré en este libro también para este tema. Muy buenos días. Fíjese que a esto me atrevo a agregarle que todo católico tenemos la capacidad de interactuar y trabajar con otros en cierto grado. El ser humano en sí lo es, pero el católico y agente pastoral sobre todo. Aún las personas más tímidas pueden hacerlo, porque el Espíritu Santo les da esa capacidad. El Señor nos está dando la capacidad de actuar en sociedad y por lo tanto de poder compartir servicio en un ministerio cualquiera. Quizás usted me diga, bueno, no necesariamente somos líderes de grupo. De acuerdo, pero sí podemos prestar pues el servicio como agente de pastoral, cualquiera que sea nuestra misión, nuestra función. Por ejemplo, una persona que participa en la misa dominical como lectora, como lector, necesita coordinarse con los demás miembros del equipo de lectores. Habrá que prepararse, qué le toca leer a quién, en qué forma vamos entrando la secuencia, quién lee la primera, segunda, en fin, detalles que se ven en el equipo, ¿no? De trabajo. Aún así, esa persona, pues, al momento de pararse en el ambón, ahora desempeña su función sola, sí. Puede llegar a proclamar la palabra muy bien, sí, incluso aunque pueda ser tímida la persona. No importa eso. El llamado del Señor es lo importante y el servicio a Él. Fíjese que en coros también sucede. Participé en algún coro hace unos años y había personas que durante las reuniones y los ensayos eran muy reservadas, pero a la hora de cantar, híjole, sus voces, sus entonaciones, sus colores de voz, sus matices, eran preciosos. En serio, era encantador estar escuchando. Bueno, a cada uno nos da el Señor esos talentos y siempre nos da la capacidad de trabajar con otros, de coordinarnos. Pablo y sus amigos vivieron una experiencia similar al escribir esta carta de Primera de Tesalonicenses entre los tres, porque así empieza diciendo, recuerde, dice Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses que está en Dios Padre y en Cristo Jesús el Señor. Así empieza esa carta. Claro que Pablo es el más conocido, sobresale pues, porque es el más conocido, porque escribe otros documentos después, porque tiene presencia, liderazgo, pero los tres participaron en este caso. Esta carta pues está expresando un sentimiento común, también nos dice Bortolini eso. Así que bueno, veamos qué otras cualidades tiene la gente de pastoral. Ya vimos, participa en un grupo.
Muy bien. Vamos a leer de 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 4 al 9. Me voy a partirlo en pedacitos, como se parte una buena carnita asada y se va comiendo pedazo en pedazo para ir saboreando y para ir masticando, ir asimilando y digiriendo, y platicando en el ínter y todo eso. Entonces, vámonos pedacito a pedacito. Dios nos había encargado su mensaje de salvación como a servidores fieles y se lo veníamos a decir, procurando agradar no a los hombres, sino a Dios que penetra los corazones. Mi querido hermano, el agente de pastoral es un mensajero de Dios. En 2 Corintios 5:20 nos dirá Pablo que somos embajadores de Cristo. El miércoles de ceniza lo oímos esto. Primero que nada, pues, no somos dueños del changarro, no se le olvide eso, somos representantes. Esto nos debe ayudar a practicar la humildad y esto que acabamos de leer. Él nos encargó dar su mensaje. Venimos no buscando agradar a los hombres, sino a Dios. Entonces, hay que practicar la humildad para que no te creas el sácale de punta ni la trompa del tren. No permitas que la vanidad llene tu ser, ni permitas que las falsas pretensiones sean tu razón de servir. No, mi querido hermano, baja los humos y las mariposas generados por la vanagloria. Por eso el capítulo 2, versículo 6, ahí mismo nos dice, tampoco buscamos que la gente nos diera honores. Pablo nos guía con esto. Al mismo tiempo, pues, para que no te consideres, hay gente que también lo dice así, No, yo soy una cucaracha de sacristía. No, es que yo soy, mira, como un gusanito que habita en la serranía. No, mi hermano, no entres en falsas humildades diciendo que no eres nada. Claro que ante Dios, claro, somos. La otra vez me decía alguien, me reí porque me causó gracia esto que me decía, soy como un microbio nada más. Bien, es cierto, pero Él es quien nos ha llamado y quien nos da la dignidad y los talentos para servir. Entonces, a la hora de ya estar en el servicio, no estoy para ver si puedo, sino porque puedo, vengo. Y porque vengo en el nombre del Señor, punto. A esa seguridad. Sin embargo, debemos de entrar sin vanaglorias. Somos criaturas a quienes Dios dignifica con su salvación que experimentamos. Con esa misma que anunciamos, porque la conocemos, porque hemos tenido la vivencia una y otra vez, cada vez que volvemos a la confesión, cada vez que volvemos a la Eucaristía, y además porque Él mismo es quien nos da el privilegio de llamarnos embajadores de su amor. Con la seguridad, como le decía ahorita, la autoestima que nos da el Espíritu Santo. Eso es lo maravilloso de la virtud de la humildad. Te coloca en el lugar adecuado en la vida. Ni te hace más, ni te hace menos. Siempre debemos ir con las miras bien claras de agradar a Dios, no a los hombres, sin protagonismos, pues. Porque solamente Dios conoce y penetra los corazones con su acción y su palabra. Así que llevemos a otras almas a su presencia y participemos sabiéndonos amados, alegres y serenos al servir a tan bondadosa majestad que nos da ese privilegio. Sigo leyendo porque ya me estoy apasionando, así que vamos a regresarnos a lo que dice la Biblia. Seguimos en 1 Tesalonicenses. Nunca les halagamos a ustedes con palabras bonitas, como ustedes lo saben, ni usamos pretextos para ganar dinero. Esto lo sabe Dios. Hermanos, ustedes recuerdan nuestros trabajos y fatigas. Mientras les predicábamos el Evangelio de Dios, trabajábamos de día y de noche para no ser una carga para ninguno de ustedes. Están en el capítulo 2, versículos 5 y 9. Mi querido hermano, el agente de pastoral es íntegro, es auténtico, es franco, es sencillo, honesto, no ofende.
pero tampoco anda lisonjeando a la gente con tal de salirse con la suya, no trae segundas intenciones. Y muy importante, se gana su dinerito y su salario por su cuenta, trabaja por su lado, evita todo tipo de pillería, de invención de actividades con tal de quedarse con los chelines y andar viviendo de las comunidades, porque eso es robo. Y se lo digo porque se da eso todavía en nuestros tiempos. Hay que discernir. Y a la gente de pastoral no solo discernir bien quién está encargado, y si a usted le toca estar de encargado, debe llevar las cuentas claras. Jamás te dejes llevar por la avaricia, porque lo que hacemos no es por dinero. En la parroquia donde servimos, es preferible, o bueno, véalo de esta manera, en cualquier parroquia, es preferible que el encargado del ministerio sea una persona y entre todos los participantes nombren a otra persona como tesorero que rinda cuentas. Por si se hacen actividades, por si se juntan dineros, esa persona tiene que dar cuentas al responsable del ministerio y al ministerio mismo, a toda la gente, para evitar que solo una persona maneje todo y pueda caer en la tentación de hacer mal uso de los centavos, pues. Hay que aprender eso de Pablo y de sus amigos. Su honestidad exterior y su honestidad interior. Su honestidad en obras y en intenciones. Transparencia total, integridad. Ahí está pues esa cualidad también. Vamos, o serie de cualidades, son muchas, ¿no? Vamos a otra cualidad. Sigue diciendo, 2 Tesalonicenses 2, dice, al contrario, los tratamos a ustedes con mucha suavidad, imitando a la madre que alimenta y calienta a sus hijos. Y es tal nuestro cariño que quisiéramos, junto con entregarles el Evangelio, entregarles también nuestra propia vida, porque han pasado a ser muy queridos nuestros. Muy queridos nuestros, dice, muy. El agente de pastoral ama a su comunidad, a cada una de esas almas a quienes guía y a donde pertenece, así como lo hace una madre. Fíjese cómo dijo la carta, con mucha suavidad, con ternura. Se da totalmente ese servidor para luchar por ellos y para ellos. Ora por ellos. ¿Cómo le hace una mamá normal? Y digo una normal porque hay una que otras que son medio duras con sus hijos, otras medio los miman demasiado, pero en fin, una normalita. Perdónenme. Todo lo hacen por amor, sí. Para bien de sus hijos, sí. Así pues, el agente de pastoral se esfuerza, da su tiempo, se prepara, enseña, guía, corrige cuando es necesario de la forma necesaria, de la forma adecuada. Se enternece por ellos, se enternece al verlos, expresa su gozo cuando los ve, lo da todo por ellos. Entra en la batalla por quienes ama. Lucha y entrega todas sus ternuras por las almas del Señor. José Bortolini también nos dice que el agente pastoral y el líder de la lucha, dice, de la lucha nace la ternura, como de los dolores de parto brota la vida. Mi querido hermano, el agente de pastoral irradia esperanza. Así nos dice José Bortolini. Así, mi querido hermano. Eso, mi querida hermana. Así, el agente de pastoral busca, platica la intimidad con el Espíritu Santo. Y entonces así puede llegar a irradiar la esperanza, esa esperanza que alienta, que entusiasma a los demás. El líder, pues, de pastoral es alguien que inspira a otros corazones para seguir conociendo a Cristo, para seguirlo amando, sirviendo, ¿cómo? Leyendo su palabra, orando, viviendo los sacramentos. Así, entonces, solamente puede inspirar a los demás. El servidor no puede dar nada de sí mismo. Solamente el Espíritu Santo viene y cambia su corazón para desarrollar un liderazgo que se necesita ahí.
para desarrollar una visión de vida, hasta inspirar a los otros para ir creciendo y haciendo crecer el reino de Dios y crecer cada una de esas almas y que después esas mismas almas vayan irradiando esperanza. Un ejemplo, ¿cómo le hacía Santa Teresa de Calcuta para lograr lo que hizo? Cuando usted ve videos de Santa Teresa de Calcuta, su cuerpo era pequeño, su personalidad era sencilla, un tanto tímida, me parece a mí las veces que la he visto. Mire esta mujer sin gritar, sin aspavientos, sin falsas promesas. ¿De dónde sacó esa firmeza? ¿De dónde esos alcances? ¿De dónde le llegó a hacer eso que fue haciendo y que después la hizo tan conocida? Solo por el amor a Jesús y por la presencia del Espíritu Santo que llevaba en su corazón. Y entonces, únicamente por ese amor que Dios Padre encendía dentro de su ser, con eso esta mujer tomó a esas personas en los basureros, en los lugares más pobres de la India. No le importaban las religiones, no le importó nada para hacerlas muy queridas de su corazón, porque ella representaba a Jesús. Para ella no había fronteras, ni nacionalidades, ni nada de eso. Un servidor, un agente de pastoral, lucha con ternura, irradia esperanza, inspira a otros, marca su liderazgo al servicio de otros con el poder de Dios que nos envía el Evangelio en Mateo 28, del 18 al 20, que dice: todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. Así nos dice Jesús. El agente de pastoral sigue esa misión. El agente de pastoral da la vida. Es más, en una ocasión me decía un sacerdote: si usted está en una ocasión dando un tema, una catequesis, y llegar a existir una persecución fuera donde fuera, en cualquier país que fuera, y que estuviera usted ahí, y llega una persecución, usted debe dejar todo para que se lo lleven a usted y deje a sus ovejas ahí, que no las toquen. El primero que se levanta y que entrega todo por las ovejas es usted, como el principal agente pastoral, como el catequista. Porque usted se tiene que parecer a Jesús. Yo nomás le pelé los ojos al Padre. ¿Por qué me dice eso, Padre? Porque así es como debe ser. Ájale. El agente de pastoral ama a esas almas que el Señor ha puesto en ese círculo que Él tiene ahora. Y si es el líder de ellos, los ama con ternura y con más intensidad. Como dijo Pablo, como una madre ama a sus hijos. Hijo, es tremendo esto. Por último, viendo ahora sí la perspectiva total de esta carta de la primera de Tesalonicenses, un agente de pastoral comunica, no chismea, informa, no distorsiona, es auténtico, ya lo dijimos, no lleva dobles intenciones, es formador y educador de acuerdo a esa comunidad de base o ese ministerio que están sirviendo. No es regañón ni gruñón, y me lo llevo yo de clase y me lo llevo de tarea. No debe ser regañón ni gruñón, como somos algunos de nosotros, pues. En resumen, mi querido hermano, de todo esto que hemos visto, ahí le van las cualidades de un agente de pastoral, sea líder o no sea líder, sea simplemente un servidor. Es sociable, mensajero de Dios, humilde, seguro de sí mismo, íntegro, auténtico, franco, sencillo, honesto, amoroso, suave, firme, tierno, chambeador, comunicador, formador, inspirador y obediente al señor cura. ¿Cómo puede alguien todo esto? Por el Espíritu Santo, mi querido hermano. Nada más por eso. Por eso es esencial, le insistimos, que ores, que platiques con Jesús y que le pidas que te llene de su Espíritu Santo y que le pidas al Padre y que platiques con el Padre y le digas: en el nombre de Jesús, lléname de tu Espíritu Santo. Y usted quizás se haga la pregunta: ¿qué pasó, Luis? ¿Cómo es que llegaste a esta conclusión en esta carta? Es una buena pregunta.
La respuesta la va a encontrar en esta tarea que le encargo hoy. Ahí le va. Lea toda la carta de Primera Tesalonicenses. Pero no se apure, no la lea hoy toda porque dice uno, ay no, pues qué tareas. No, lea 2 minutos diarios la carta de Tesalonicenses. 2 minutos de lectura bíblica, nada más. Le aseguro que en unas 2 semanas, o menos de 2 semanas, usted ya termina de leerla. Pero más importante, haga lo que el Señor le indique en esa carta. Póngalo en práctica. Esa es la tarea. 2 minutos de lectura de la Biblia al día. ¿No tendrás 2 minutos de tu amor por ahí para dárselo a Jesús? ¿No tendrás 2 minutos disponibles para encontrarte y pedirle al Espíritu Santo que te encuentre con su palabra y con Él? 2 minutos nada más. Ahí dejamos la tarea. Nos vemos el siguiente sábado. Pues quién sabe si lleguemos a vernos el siguiente sábado, oye, porque así como la pusiste, me hiciste recordar a aquella niña que fue a comprar unos dulces y costaban 20 pesos y le dijo, señor, si me falta poquito para los dulces, ¿me los puede dar? Dice el señor, sí, ¿cómo cuántos te falta? Dice, pues nomás tengo 2. Pues le faltaban 18. Tú diste 17. Características de la gente pastoral. Oye, si nomás tengo 7, ¿podré seguir siendo agente de pastoral o de plano me regreso a mi casa y me dedico a hacer otras cosas? La pusiste la vara altita, pero fíjate que creo que así es como es para lo que estamos diseñados, es para lo que fuimos creados. Y ese poder del Espíritu Santo del que hablas no es que lo vayamos a recibir o que tengamos que ir a tramitarlo en alguna Secretaría de Estado mediante trámites burocráticos. Ese ya lo recibimos en el bautismo, entonces la capacidad la tenemos. Lo que pasa es que me dolió el callo porque pues no nos gusta que nos digan las cosas así tan claritas como nos las dijiste. Pues oye, y me hiciste recordar que en algún curso con el padre Galo, sí, Galo. Con el padre Galo nos decía, cuidado con los cuasipárrocos, porque, hijo de veras, y nos platicaba algunas anécdotas que decían, es que cuando yo llegué a esta parroquia, dice, las señoras que estaban a cargo, que mientras que se hacía la transición, y etcétera, etcétera, difícilmente me prestaban las llaves. O sea, a ese grado llegamos a veces, ¿no? Y tú decías, oye, pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Dónde nos perdemos? Porque una cosa es el celo, el cariño, la dedicación, la entrega que muchas personas tienen, pero de ahí a querernos brincar al siguiente paso y casi ponernos la sotana, pues nos falta cualquier cosita y tenemos que tener cuidado porque a veces sin darnos cuenta llegamos a esos extremos. Y tenemos, como dijiste por ahí, que ser humildes para aceptar que alguien nos diga, hermanito, como que bájale 2 rayitas. En alguna otra ocasión hablaba yo con una persona y le decía yo, oye, mira esta tarea que queremos. No, dice, pues déjame hablar, habla con tu párroco, ¿no? Dice que el párroco no es problema. Lo que pasa es que el encargado, porque hay un encargado ahí y el encargado dice, mira, si yo no digo que sí, simplemente no llegas al párroco. No llegas. O sea, tienes que pasar por mí. Pues, ¿de qué estamos hablando? No somos dueños del changarro, dijiste, me gustó la expresión. No somos dueños del changarro y qué difícil es tomar conciencia de eso. Humildad, sabiduría, santidad, son de las cosas que necesitamos pedir al Espíritu para que podamos hacer una buena función. Y de pasadita, mis queridos hermanos, quiero hacerles una precisión. Luis nos habló de los agentes de pastoral.
Pero habrá muchos católicos que no sepan hoy día que es un agente de pastoral. Bueno, pues un agente de pastoral es toda aquella persona que se dedica a prestar un servicio en favor de otras personas, para cubrir las necesidades de otras personas. Entonces, así usted está integrado a un grupo de trabajo en la parroquia. No le hace que sea caridad, coro, lectores o liturgia, como bien lo decía Luis, matrimonios, renovación, catequesis, confirmaciones. Todas las personas son agentes de pastoral, porque implican un compromiso, un servicio comprometido en favor de los hermanos. Entonces eso nos debe hacer conscientes de que pues no podemos apropiarnos de la función, porque no es gracias a nosotros que las cosas se dan. Es gracias a Dios. Nos decía el Padre Villa el sábado pasado, no se olviden de la gratuidad del Señor. El Señor todo lo da gratis. Y Él, que es dueño de todo, lo comparte. Y nosotros, que no somos dueños de nada, nos queremos hacer dueños para compartir a cuentagotas. Yo creo que nos diste hasta por debajo de la lengua. Y digo nos diste porque como que reconocí algunas actitudes ahí que dije, ah, caray, no estaré yo dentro de los cabritos. Digo, ¿verdad? Por aquello de la lectura de hoy, ¿verdad? Sí, bueno, pues vamos a hacer un pequeño corte y regresamos en un momento más para continuar con el personaje de hoy. Volvemos. Bien, mis queridos hermanos, pues regresamos a este programa Palabra y Vida a través de Radio Guadalupana, la alegría del Evangelio. Ya después de la zarandeada que nos puso Luis con la carta a los tesalonicenses, vamos a pasar al siguiente capítulo y espero que Katy nos trate con mayor dulzura. Katy, el personaje de hoy, por favor. Bueno, no, sí, hoy está bonito el personaje. Hoy es un personaje que nos va a dejar un sabor dulcecito en nuestra boca. Después de las pedradas que nos echó Luis, vamos con nuestro personaje de hoy. Hoy les voy a presentar, se llama Yael. Sí, es una mujer. Sí, su nombre es de origen hebreo y significa cabra montés o montesa. Y la encontramos a este personaje en el libro de Jueces, en el capítulo 4, en los versos 17 y el 22. Esta mujer fue esposa de Eber el Kenita, así nos la describe. Leemos en los textos bíblicos que una profetisa llamada Débora le llama a Barak y le envía, según el mandato de Yahvé, a enfrentar a Sísara, el cruel opresor de Israel en ese momento. Barak le dice a Débora que se irá a donde ella le indique, siempre y cuando ella lo acompañe, ella vaya con él. Ella acepta, pero le aclara que entonces la gloria no será suya, porque Yahvé entregará a Sísara en manos de una mujer. Aquí es donde entra nuestro personaje Yael. Después de un enfrentamiento, nos cuenta la historia, Yahvé sembró el pánico en Sísara, en todos sus carros y en todo su ejército. Así que Sísara huye a pie y se encuentra con la tienda o con la casa de Yael. Una mujer normal, tranquila, haciendo sus quehaceres del hogar así, toda una ama de casa, sin atribuciones especiales ni grandes poderes. Pero eso sí, con mucha astucia y muy inteligente para actuar en momentos de peligro. Ella estaba tranquilamente en su casa o en su tienda, así se vivía antes en aquellos tiempos, y llegó este personaje, Sísara, guerrero conocido por haber amedrentado durante mucho tiempo al pueblo de Israel. Los invito a que nos imaginemos a este hombre,
debió de haber sido un hombre fuerte, de gran altura y robusto. Yael sale a su encuentro y le indica que puede entrar a su casa, que no tenga miedo. Ella sabía que era el enemigo del pueblo, pero su astucia la llevó a manejar la situación de una muy buena manera, pues no corrió, no gritó, ni mucho menos lo agredió instantáneamente. Fue bastante amable. Al entrar a su casa, ella lo tapó con un cobertor. Él le pidió un poco de agua y ella, sin embargo, le ofreció leche. Después, él le ordena que se quede en la entrada de la tienda y que si llegara alguien a preguntar si lo había visto, ella le respondiera que no. Entonces, Sísara cayó en un sueño profundo. Podremos pensar que ella está traicionando a su pueblo, pues había escondido al mayor enemigo de su pueblo en su propia casa. Pero no, ella estaba actuando sagazmente para aprovechar la gran oportunidad que tenía. Entonces, el relato nos dice que Yael tomó una clavija o una estaca y un martillo en su mano. Se le acercó tratando de no hacer ningún ruido para que no fuera a despertarse y le clavó la estaca en la sien hasta clavarla en la tierra. Y así, en manos de una mujer, el gran guerrero y enemigo del pueblo murió. Lo que podemos resaltar de esta valerosa mujer es su astucia. Nunca mostró miedo ante aquel hombre. Sabía que era peligroso, pero nunca mostró ese miedo. Fue generosa. Él le pidió agua y, sin embargo, ella le ofreció leche. Dio más de lo que él le había pedido. Es una mujer fuerte. Tuvo la fuerza y el coraje para tomar esa estaca y el martillo y así matar a Sísara, a este enemigo del pueblo. Fue una mujer confiada. Confió siempre en lo que estaba haciendo, era lo correcto hacia los ojos de Dios. Yael nos enseña que debemos conocer nuestros enemigos, sobre todo esos enemigos que nos alejan de Dios, tanto físicos como espirituales. Y tendremos que ser muy inteligentes para destruirlos de la manera correcta. Yael era una mujer sencilla y Dios hizo grandes cosas en ella. Nunca se sintió intimidada ante lo que le estaba pasando en su vida. Y las clásicas preguntas de esta sección que nos deben hacer, ahora sí reflexionar, es ¿cómo reaccionamos ante situaciones de peligro? O ante el pecado también podemos decir, ¿verdad? ¿Qué tan generosos somos? En realidad, ¿damos más de lo que nos piden o nos limitamos nada más a dar lo que nos piden y eso más a fuerzas que de ganas? ¿Buscamos hacer lo correcto ante los ojos de Dios? ¿O a veces nada más lo hacemos para agradar a los demás? ¿Y qué tan capaces nos sentimos de hacer cosas grandes en el nombre de Dios? Ahorita Luis comentó algo en lo que nos platicaba, decía, la autoestima que nos da su Espíritu Santo es una maravilla la virtud de la humildad y te coloca en el lugar adecuado en la vida. A esta mujer la colocó en el lugar adecuado por obra del Espíritu Santo. Y Yael, nos da un ejemplo a todos de valentía, de obediencia, pero sobre todo de amor hacia Dios. No temer el hacer lo correcto a los ojos de Dios. Y ya por último, recordemos que el significado del nombre de nuestro personaje es cabra montés o cabra montesa. Antes, en el nombre se llevaba la misión, o eso era lo que siempre se ha pensado, se lleva la misión o algo que representa en sus vidas, ¿sí? A Yael no tenía un nombre con gran significado, lo cual nos deja claro que Dios siempre se ayuda de las personas sencillas, pero sobre todo de un corazón lleno de amor hacia Él. Así que este personaje pues no estuvo tan agresivo ni nada, es un personaje bonito. Nomás lo mató con una estaca en la sien, pero de ahí en más. ¡Algo sencillo! Fuera de ese pequeño detalle, estaba todo tranquilo. Dulzura de muchacha. Era una mujer tranquila, pero pues ni modo, tuvo que reaccionar.
Era ese momento o nunca. Bueno, y hay que considerar, siempre es muy importante considerar el contexto histórico en el que estamos leyendo los relatos bíblicos, sobre todo Antiguo Testamento. Esta parte, pues era común ver guerras, batallas, este tipo de cosas. No se trata de que andemos matando a diestra y siniestra, no está por ahí. Creo que me encantó ese mensaje que estás dando, Katy, por un lado, de que se puso abusada, se puso lista. Esa era de las que no les hace tonta a nadie. Y el cristiano, el católico, debemos de ser, a veces nos confundimos. Ay, es que ya me convertí y entonces pues quiero ser bueno. No seas bueno, no seas menso. Hay que ponernos listos y hay que discernir. Esta mujer se puso lista. Mira qué tan lista se puso que dijo, viene medio cansado y me pedía ahorita la leche tibia, calientita, así con un buen cobertor y a dormir el vato. ¡Vámonos! Es como debemos de acabar con los vicios del alma. Dales una mareadita en el agua viva del Espíritu Santo para afuera del alma. Me encantó ese sentido que le diste a esto al decir que debemos de conocer a nuestros enemigos físicos y espirituales. No estamos hablando de enemigos personales, no estamos hablando del enemigo en la sociedad o del otro que me está haciendo bullying, no. Mis enemigos interiores, espirituales. Y no ponerme en situación de pecado, sino que seguir en el ambiente cristiano para poder tener victorias en Cristo. Entonces ahora sí contestar una de tus preguntas por ahí, buscar hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Yes. Está interesantísimo esto, me encantó el personaje del día de hoy. Jorge, Fabián. Pues yo comentaría la parte y que tiene relación con lo que decías tú de las falsas modestias. No por ser una persona que no tenga, pues no sé, títulos académicos o lo que sea, y que diga yo, no, pues es que yo no puedo, yo no sé, yo soy cualquier cosita, yo no puedo hacer grandes cosas. Pues sí se puede, sí se puede. Y me quedé pensando en lo que comentabas del virus que comentaste tú, Luis, el sentido de, no, es que yo me siento como un microbio. Pues sí, pero hay de microbios a microbios y unos Está el microbios COVID que muy te dan respetable. hasta por debajo, hacen Hay grandes microbios cosas, muy grandes venenosos. cosas. Sí. Entonces, pues, ahí está. Y fíjate, con un ama de casa, como decías ahorita, no necesito los grandes títulos. Un ama de casa. El coronavirus. Bueno, pues mis queridos hermanos, en verdad ha sido enriquecedor este personaje y las enseñanzas que nos comparte Katy. Y bueno, pues ahora iremos a nuestra siguiente parte del programa, que es Magisterio de la Iglesia. Fabián, por favor, adelante. Gracias, Luis. Y Katy, no es que ella no fuera como lo que había dicho Luis, lo que pasa es que lo dijo de una manera distinta, ¿sí? Porque el tema que traigo yo, que es el final del capítulo 3 de Evangelii Gaudium, pues tiene mucho que ver, es casi un resumen de lo que tocaron ustedes dos, ¿sí? El Papa deja al final de este capítulo precisamente los temas que como miembros de la Iglesia se presentan en nosotros los laicos, y nos dice que aun cuando ha crecido la conciencia de la identidad y la misión del laico en la Iglesia, seguimos siendo simplemente, y lo pone entre comillas el Papa, simplemente la inmensa mayoría del pueblo de Dios, y que en nuestro servicio se encuentra la minoría de los ministros ordenados. Y que aún que existe un número grande o laicado, ¿sí? No es suficiente. Y es un grupo arraigado, con arraigado sentido de comunidad.
y una gran fidelidad en el compromiso de la caridad, la catequesis y la celebración en la fe. Es lo que hablaba en Tesalonicenses Luis, ¿no? ¿Sí? Pero sin embargo, la toma de conciencia de esta responsabilidad que nace del bautismo y de la confirmación, es también lo que decía hace rato Jorge, ¿verdad? Que eso es lo que debemos ser. No se manifiesta de la misma manera en todas partes y por varias causas. Y entre ellas, sí, porque no están formados para asumir responsabilidades importantes, o por no encontrar espacio en sus iglesias para poder expresarse y actuar a raíz de un excesivo clericalismo que los mantiene al margen de las decisiones. Por eso hace rato comentaba yo de que depende mucho del sacerdote, ¿verdad? El clericalismo son aquellos sacerdotes que sienten que ellos son lo que son y nadie más tiene que ver nada, ¿no? Pues eso es lo que dice el Papa. Y porque viéndose una mayor participación de muchos en los ministerios laicales, ¿sí? Este compromiso no se refleja en la penetración de los valores cristianos en el mundo social, en el mundo político y en el mundo económico. Hay muchos que están trabajando, sí, pero no se nota, ¿sí? ¿Por qué? Porque más bien se limitan muchas veces a las tareas dentro de las iglesias, sin un compromiso real por la aplicación del evangelio en la transformación de la sociedad. Y por eso dice que la formación de laicos y la evangelización de los grupos profesionales e intelectuales constituyen un desafío pastoral muy importante al que hay que enfrentarnos. Y luego viene aquí el otro golpecito. Enseguida toma el tema de la mujer y nos dice que la iglesia y él, con mucho gusto, reconocen el indispensable aporte de la mujer en la sociedad con una sensibilidad, una intuición y unas capacidades muy peculiares que suelen ser propias de las mujeres más que de los varones. Y pone, por ejemplo, ¿sí?, la especial atención femenina hacia los otros y que esa atención se expresa de un modo muy particular, aunque no es exclusivo, en la maternidad. Cómo cuidan, cómo tratan a los hijos, ¿no? ¿Sí? Y muchas de ellas comparten responsabilidades pastorales junto con los sacerdotes y contribuyen al acompañamiento de personas, de familias o de grupos y brindan nuevos aportes a la reflexión teológica. Pero, nos dice el Papa, todavía es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la iglesia, porque el genio femenino es necesario en todas las expresiones de la vida social. Por ello se ha de garantizar la presencia de las mujeres también en el ámbito laboral y en los diversos lugares donde se toman las decisiones importantes, tanto en la iglesia como en las estructuras sociales. Y continúa hablando sobre las reivindicaciones de los legítimos derechos de la mujer. Y nos presenta un panorama que no se puede eludir así muy superficialmente y que parte de la firme convicción de que varón y mujer tienen la misma dignidad y que plantean a la iglesia profundas preguntas. En primer lugar expone, mencionando que el sacerdocio reservado a los varones como signo de Cristo, esposo, que se entrega en la Eucaristía, es una cuestión que no se pone en discusión. ¿Sí? Sin embargo, puede volverse particularmente conflictiva si se identifica demasiado la potestad sacramental con el poder. Y aquí es donde vienen las cosas bonitas, ¿no? Y nos explica que no hay que olvidar
que cuando hablamos de la potestad sacerdotal, nos dice, nos encontramos en el ámbito de la función, no de la dignidad ni de la santidad. El sacerdocio ministerial es uno de los medios que Jesús utiliza al servicio de su pueblo. Pero la gran dignidad viene del bautismo, que es accesible a todos. Y agrega diciendo que la configuración del sacerdote con Cristo cabeza, es decir, como fuente capital de la gracia, no implica una exaltación que lo coloque por encima de los demás, al sacerdote. En la iglesia las funciones no dan lugar a la superioridad de los unos sobre los otros. Y nos pone un ejemplo. De hecho, una mujer, María, es más importante que los obispos. Y que aun cuando la función del sacerdocio ministerial se considera jerárquica, hay que tener bien presente que está ordenada totalmente a la santidad de los miembros del cuerpo místico de Cristo. Concluye este apartado expresando que aquí hay un gran desafío para los pastores y para los teólogos, que podrán ayudar a reconocer mejor lo que esto implica con respecto al posible lugar de la mujer, ahí donde se toman decisiones importantes en los diversos ámbitos de la iglesia. Pero aquí hay que fijarnos en que deja muy claro el Papa, el sacerdocio reservado a los varones es una cuestión que no se pone a discusión, porque yo no sé si ustedes se acuerdan de que hace un tiempo que decían que el Papa Francisco había dicho, como que había dado entrada a que las mujeres fueran también sacerdotes, ¿no? Eso no cambia, eso queda así. Lo que pasa es que hay sacerdotes, como hay también laicos trabajando en la iglesia que se sienten la mamá de los pollitos, ¿no? Y luego termina con la pastoral juvenil. Y con respecto a la pastoral juvenil nos hace ver que con los cambios sociales actuales su desarrollo ha encontrado dificultades, pues en las estructuras actuales no está encontrando respuestas a sus inquietudes, necesidades, problemáticas y heridas. Y nos dice que a los adultos nos cuesta escucharlos con paciencia, comprender sus inquietudes o sus reclamos y aprender a hablarles en el lenguaje que ellos comprenden. Eso ha traído como consecuencia que las propuestas educativas no produzcan los frutos esperados. Y que aun cuando se ha crecido en la conciencia de que toda la comunidad los evangelice y educa, y la urgencia de que ellos tengan un protagonismo mayor, son muchos los jóvenes que se solidarizan ante los males del mundo y se embarcan en diversas formas de militancia y voluntariado. En muchos lugares escasean las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. Y frecuentemente es debido a la ausencia en las comunidades de un fervor apostólico contagioso, lo cual no entusiasma ni provoca atractivo. Donde hay vida, nos dice, fervor, ganas de llevar a Cristo a los demás, surgen vocaciones genuinas. Es la vida fraterna y fervorosa de la comunidad la que despierta el deseo de consagrarse enteramente a Dios y a la evangelización. Entonces nos invita a las comunidades a completar y enriquecer estas perspectivas a partir de reconocer sus desafíos propios y cercanos. Que cuando lo hagan tengan en cuenta que cada vez que intentamos leer en la realidad actual los signos de los tiempos, es conveniente escuchar a los jóvenes y a los ancianos. Los ancianos aportan la memoria y la sabiduría de la experiencia.
que nos invita a no repetir los mismos errores del pasado. Y los jóvenes nos llaman a despertar y acrecentar la esperanza, porque llevan en ellos las nuevas tendencias de la humanidad y nos abren al futuro. Y termina diciendo que los desafíos están para superarlos, que seamos realistas, pero sin perder la alegría, la audacia y la entrega esperanzada, que no nos dejemos robar la fuerza misionera. Y de hecho, como decía también Jorge en sus comentarios, es que todos debemos de ser parte de alguna pastoral, ¿no? Así es. Pues aquí llega el capítulo 3 y ya seguiremos con el 4. Pues si ya se saben el chiste, dijeron que todos. Ahora que si no saben, pues después se los platico. Sí. Pues lo que me llama a mí la atención de esto que comentabas es ya la parte final esta de los desafíos están para superarlos. A veces ahí es donde se conflictúa o nos conflictuamos en lo que decías también de la importancia de saber reconocer el lugar de cada quien. A veces al ver tan pocas vocaciones sacerdotales se nos ocurre, ¿y por qué no hay mujeres? ¿Y por qué si hay tantas mujeres que sirven? ¿Por qué no ayudan? Pues porque tenemos que entender que eso queda claro que es el lugar reservado para varones. Hay que saber enfrentar los desafíos y buscar la manera de superarlos y pues echándole ganitas con los jóvenes, ¿no? Impulsarlos para que se animen y que vean que no se pierde la alegría al entregar su vida a Dios en el sacerdocio. Sí, porque además eso no es algo nuevo, ¿eh? En las familias ocurría mucho que cuando alguno de los hijos les decía que quería ser religioso o sacerdote, le decían que si estaba loco, que cómo iba a vivir, de qué iba a vivir, y los forzaban a no entrar. De hecho, el hijo de una amiga de mi mamá quería hacerse sacerdote y la mamá no lo dejaba, que porque él tenía que ser abogado como su papá. Y el muchacho estudió la carrera de licenciado, la terminó, llega a la casa, le entregó el título a su mamá y le dijo, aquí está el título, yo ya me voy al seminario. Y vámonos. Qué padre que el llamado sea tan fuerte, ¿va? Pero hay muchos que se quedan en el camino y como dices tú, a veces los más cercanos son los que limitan, limitamos. Los bloquean, exacto. Así es. Compañeros míos, ¿algún comentario? No, pues ya, a mí, como dijo Luis el otro día, me han dejado boquiabierto, patidifuso. Patidifuso. Palabra dominguera, patidifuso. No, este cierre estuvo fenomenal, ¿no, Luis? Estuvo tremendo, sobre todo también a mí me llamó la atención mucho, Katy, esa frase. Los desafíos están para superarlos. Y eso nos debe llenar de ánimo por salir adelante, porque la vida no es color de rosa. La vida es bella en cuanto que se puede disfrutar y se puede amar, y claro que sí, pero va a haber desafíos diferentes todos los días. A veces yo quiero aventar la toalla. Yo creo que todos. Ya somos muchos. Ya somos pero muchos. fíjate pero que entonces vuelve uno al Señor y entonces hay que entrarle otra vez y hay que buscar la forma de vencer esas nuevas situaciones que se presentan favorablemente en nuestra vida profesional, en nuestra vida familiar, en nuestra vida, situación económica, en lo que se presente. Y con esto nos inspira pues el Papa y nos anima a seguir adelante, ¿no? Y esto es un ejemplo de que el Papa es un tipo de líder, es un tipo de agente de pastoral, como el encargado, el director y el líder de todos nosotros los católicos, que nos inspira, irradiando esperanza. Todo desafío está para que lo superes, para que seas mejor, para que salgas adelante, para que obtengas otra victoria en Cristo. Y no levitando, ¿eh? Con los pies y no en levitando, la pies en la tierra. Pies en la tierra. Pies en la tierra.
Bueno, jóvenes, yo sé que está muy interesante la plática, pero pues nos tenemos que ir, ya se nos acabó el tiempo. Les recordamos que aquí vamos a estar cada sábado siguiendo con estos temas tan interesantes. Para finalizar nuestro camino de hoy, Fabián, por favor. Muy, muy interesante el camino 306, que dice que la vida del hombre sobre la tierra es milicia. Lo dijo Job hace muchos siglos. Todavía hay comodones que no se han enterado de los golpes. Comodones, o sea, comodinos, como quien dice. Comodinos, pero... Por si no se entendió bien. O sea, pero la tierra... comodones, porque es más fuerte que comodinos. Más fuerte todavía. La vida en la tierra es lucha, es milicia, dices. No, Como pues decía- sí. A trabajar. Pues Como decía Luis, ¿no? No es color de rosa. y es lo que hemos estado viendo hoy, y es lo que vemos pues, cada vez que nos juntamos. Ahora sí que, como dicen por ahí, a Dios. Dios rogando. Con el mazo dando. Y con el mazo dando. Bien, pues nos despedimos de ustedes con alegría y con el gusto de haber compartido estos temas el día de hoy. Les deseamos que la paz de Dios y el amor de nuestro Señor Jesucristo les acompañe siempre. Compartimos los temas el día de hoy. Fabián. Katy. Luis. Y Jorge, en una emisión más de Palabra y Vida.